Un modelo de inteligencia artificial piensa antes de hablar, te explico. Pero antes hago videos hablando de inteligencia artificial, entonces te interesa el tema, así que Este es un modelo que yo instalé en mi computador, es un modelo pequeño de 1,7 gigabytes, de verdad eso es un modelo pequeño y bueno, está corriendo en mi computador, no en la nube. Y entonces voy a hacerle una pregunta un poquito compleja donde toca reflexionar un poco. Mira, 3 manzanas y 2 naranjas vale 22, 2 manzanas y 4 naranjas vale 28, entonces ¿cuánto es el precio de una naranja? Eso en realidad es una solución pues que toca pensar un poquito, pero que no es tan difícil. Y efectivamente eso es lo que hace el modelo, empieza a pensar, crea un sistema de ecuaciones lineales y empieza a solucionar el sistema de ecuaciones lineales, que lo soluciona de verdad muy bien y para ser un modelo local pequeño funciona muy bien. Y me dice que el precio es 5. Pero el punto es, a ver, yo quiero saber la respuesta rápido. ¿Por qué me tiene que dar todo este reguero de cosas antes de decir 5? Entonces para solucionar esta pregunta cambiamos un poco el prompt y le pido que me dé la solución en solo 2 palabras y me dice que solo 3 euros. Y esto pues no está bien, como ya vimos la solución son 5 euros. En realidad esta es la razón por la que los modelos están organizados, para que primero saquen un reguero de cosas y luego me den la respuesta. Porque al sacar todo este montón de ideas para darme la respuesta al final, el modelo en realidad está pensando en voz alta. Yo le pido que me dé solo la solución, el modelo no piensa. Cuando yo te hago esta pregunta, tú también te tienes que sentar o pensar un segundo, bueno, ¿cuál es la solución? Y luego me la dices. No me la puedes decir sin pensar, o me la puedes decir sin pensar, pero pues mal. bueno, ahora en esta segunda parte de este video te quiero mostrar el mismo prompt, pero usando un modelo mucho más grande que esté en la nube y bueno, que sea mejor que mi modelito pequeño en mi computador. Entonces tenemos la misma pregunta y al final le digo que me dé la solución en 2 palabras. Y DeepSeek, que es un modelo súper interesante que hizo que la acción de Nvidia cayera hartísimo y efectivamente me da la respuesta que cuesta 5. Bueno, me dice esta frase antes, pero esta la voy a ignorar. Ahora, el punto es que tenemos este toggle que dice que pensó por 203 segundos. Y aquí vemos que de igual forma sacó el mismo reguero de cosas. Y esto lo hace el nuevo modelo de OpenAI, GPT-5, esto lo hace O3, O1, etc. Los modelos ya hoy en día están un poco más condicionados a pensar, pero pensar un poco a escondidas de esta forma para darte la respuesta al final justo como tú la quieres. Igual me interesa mucho mostrarte esto de qué es lo que está pensando DeepSeek, porque está como un poco hablando consigo mismo. Y vemos que, por ejemplo, aquí empieza a confundirse un poco. Bueno, necesita 2 palabras. Y con estas 2 palabras se hizo un 8. Por ejemplo, estoy confundido. Volver a las ecuaciones. Eso está tierno. Me parece interesante que ya más abajo aquí en la cadena de pensamiento empieza a hablar solamente en inglés. Y mira, por ejemplo, esto me parece increíble. Creo que me estoy sobrecomplicando. Efectivamente, está pensando, está prácticamente pasando por el mismo proceso que nosotros hacemos en nuestra cabeza. Y de hecho, esta es una de las cosas que hizo que DeepSeek sea revolucionario. Pero lo principalmente revolucionario de DeepSeek es que lograron hacer un modelo muy grande a muy bajo precio. Eso será una historia para el próximo video, entonces asegúrate de seguirme. Chao.